Groenlandia es el país que tiene más abortos que nacimientos. Además, este país tiene una particularidad. Es el país con mayor tasa de suicidio anual en el mundo. Unas 83 personas cada 100.000 habitantes se suicidan anualmente en Groenlandia. Algunos atribuyen a este fenómeno al prolongado tiempo que ellos viven de día y el prolongado tiempo que viven de noche. 6 meses de día y 6 meses de noche. Esto sin duda que afecta a la parte psicológica de las personas que allí viven. A veces tenemos la sensación de que hay cosas que nunca llegarán en la vida. Cuando eres un niño, quieres ser un joven. Cuando eres un joven, quieres ser adulto. O quieres alcanzar sueños. Esas metas que a veces nos trazamos y decimos, ¿cuándo voy a lograr esto? Lo lograré algún día. Y los periodos se prolongan. Pero todo llega. Y también en la vida todo pasa. Esas cosas que parece que vamos a tenerlas siempre. Esas cosas que traen satisfacción. A veces los seres queridos, la familia. Y después nos damos cuenta que en la vida todo pasa. Es por eso que a veces la mente nos juega una mala pasada. Cuando los periodos se prolongan por más tiempo del que pensamos, caemos en la trampa de pensar que hay cosas que se prolongarán para siempre. La realidad es que nada para siempre. Los periodos de bendición un día tienen un final y debemos entenderlo. Debemos saber que todo pasa en la vida. Y a veces nos queda esta sensación de angustia, de dolor, de que esas cosas que nos daban tanta alegría y tanta satisfacción ya no están. Y a veces los periodos que se prolongan, y generalmente son los que más se prolongan, o por lo menos los que más nos afectan, son los periodos de adversidad, los periodos de dificultad en la vida, los periodos dolorosos, cuando estos se prolongan. Pero también tenemos que saber que no son para siempre. Y hoy quiero darte una buena noticia a modo de introducción. En Dios hay sanidad y hay consuelo. Quiero invitarte a que abras la Biblia. Isaías capítulo 57, versículo 16 al 19 es el texto que te quiero compartir, pero si puedes tener tu Biblia abierta hay otros versículos que vamos a leer a lo largo de este mensaje. Isaías capítulo 57, versículo 16 y 19. Y dice la palabra de Dios. Porque no contenderé para siempre, dice el Señor, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por su camino, por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo, a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré, y lo sanaré. Ahí encontramos estas dos palabras, sanidad y consuelo. Todo camino es una vía de comunicación. Tal vez alguna vez oíste hablar o tal vez lo conoces, pero muy probablemente escuchaste hablar del camino del Inca. El camino del Inca es un camino que fue construido por los incas y que recorre más de 30.000 kilómetros. Este camino une los países de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. Este camino proporcionó a los incas la posibilidad de crear un imperio, el imperio inca, porque conectaba y comunicaba a todos estos países. Sin embargo, esto que les permitió crear un imperio también los llevó a la caída, porque por estos mismos caminos, cuando entraron los españoles, conquistaron y ellos se movieron exactamente por los mismos caminos que los llevaron a tener un imperio, los mismos caminos los condujeron a la caída. El ser humano siempre ha creado caminos para llegar a lo que quiere en la vida. Se las ha ingeniado. El ser humano es muy creativo. Y de una u otra manera obtuvo lo que quería. Pero muchos de esos caminos que los llevaron o que nos han llevado a alcanzar cosas en la vida porque simplemente nos las trazamos como metas,
muchos de esos caminos terminan alejándonos de Dios. Y ese es el gran problema, de que muchas veces nos hemos alejado de Dios por causa de andar en nuestros caminos. Y hemos alcanzado las cosas que queríamos en la vida, pero por caminos que Dios no quería que las alcanzáramos. Y de esa manera el camino que nos llevó a encontrar algo fue el mismo camino que terminó alejándonos de Dios. Pero quiero leerte acá lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14 a modo de contexto: y dijo, y dirá el Señor, allanad el camino, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Quiere decir que el pueblo de Israel aquí se había alejado del Señor, se había alejado de Dios a causa del pecado. Y el contexto nos muestra un periodo histórico en el cual Israel iba a ir al cautiverio a manos de Babilonia. Dios está profetizando ese cautiverio por medio del profeta Isaías. Y le está diciendo que van a venir días dolorosos. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios. Iba a venir un periodo largo. Ese periodo iba a ser de 70 años en cautiverio. Sin embargo, Dios les proveía un camino de sanidad y consuelo. Dice, allanad el camino, preparad, saquen todo tropiezo para que un día mi pueblo pueda regresar. Ellos habían andado en sus caminos, en caminos de pecado. Y dice el versículo 10, también te quiero leer a modo de contexto, dice, en la multitud de tus caminos, fueron muchos los caminos que los llevan a alejarse de Dios. Dice, te cansaste. Hubo un momento en que dijeron, estamos cansados de hacer esto. Hay gente que dice, estoy cansado de pecar, estoy cansado de hacer lo malo, estoy cansado de hacer cosas que me han traído tanto mal. Dice, en la multitud de tus caminos te cansaste. Pero fíjate, dice, mas no dijiste, no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Es como que se renovaron para seguir haciendo lo malo. Y dice el versículo 11, ¿y de quién te asustaste? Y terminaste, y dice, ¿y de quién te asustaste? Y temiste que has faltado a tu fe. Dice, y no te has acordado de mí, se olvidaron de Dios. Dice, ni de mí, ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio de tiempos antiguos. El Señor se había quedado callado, esperando que ellos se arrepintieran. Pero dice, y nunca has temido. No hubo temor de Dios. No hubo temor de Dios. Sin embargo, a pesar del pecado, la gracia de Dios, el favor de Dios, estaba con su pueblo. Y dice, van a ir al cautiverio. Y va a ser un periodo largo, pero sepan una cosa. Yo les he provisto un camino para que puedan regresar. Un camino de sanidad y de consuelo, que sería lo que determinaría que ese periodo de quebranto no fuera para siempre. Si la deportación de Babilonia fue dolorosa para el pueblo judío, porque Dios se lo llevó, Dios permitió que ellos fueran transportados allí, perdieron su tierra, su casa, muchos murieron, y allí fueron como esclavos. Sin embargo, Dios le proveyó este camino. Y este periodo doloroso no fue para siempre. Y esto tiene que alentarnos a nosotros. Hoy la humanidad está viviendo un periodo doloroso con esta pandemia. Muchos han perdido a muchos seres queridos. Muchos han perdido trabajos también. Muchos se han visto afectados en lo económico. Muchos han transitado por la enfermedad y les ha dejado secuelas. Es un periodo difícil, pero esto nos tiene que alentar. Nada es para siempre. Y hay un camino para volvernos a Dios. Un camino de sanidad y de consuelo. Cualquiera sea la situación, la buena noticia, cualquiera sea la circunstancia que estés atravesando, la buena noticia es que nada es para siempre. Hay camino de sanidad y consuelo. ¿Cómo transitar por este camino? ¿Qué necesitaban los judíos para transitar por este camino de sanidad y consuelo? Es lo que nosotros necesitamos para que esos periodos que se han prolongado lleguen a un final y podamos volvernos a Dios y podamos encontrar sanidad y podamos encontrar consuelo. Lo primero que necesitamos, vamos a ver, y quiero empezar a leerte el versículo 15, es tener confianza constante en Dios. Dice el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Cuanto más duradero es algo,
tanto más valor tienen. Recuerdo que mi padre, entre tantos consejos que me dio en la vida, me decía: mira, la mejor inversión que podés hacer en tu vida es comprar un terreno, porque eso no se desvaloriza. Los autos, los vehículos, se van desgastando, se van arruinando y van perdiendo su valor. Todas las cosas que obtengas en la vida pierden su valor, pero hay algo que no pierde su valor, nunca, y es el terreno. ¿Por qué? Y simplemente porque el terreno es algo duradero, ¿verdad? Más duradero que las otras cosas. De principio a fin, la Biblia nos dice y nos enseña que Dios no cambia. Es por eso que nuestra confianza en Dios en gran parte dependerá de cuánto conozcamos nosotros a ese Dios que no cambia, la inmutabilidad de Dios. Y podemos confiar en Dios justamente porque Él no cambia. Cualquiera sea la circunstancia que tengamos que atravesar en la vida, podemos confiar constantemente en Dios, porque dice aquí que eres alto y sublime. Eso significa que está por encima de las cosas y de los pensamientos de la humanidad. Dios está por encima, Dios se distingue de los hombres. Podemos confiar constantemente en Dios porque Dios no cambia, dice que Él habita la eternidad. Podemos confiar constantemente en Dios porque dice que su nombre es el Santo. Eso significa que su naturaleza es diferente a la de los hombres. La naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa. Mucha gente pone su confianza en gobiernos, en personas que le van a ayudar. Yo sé que en la vida hay mucha gente que te puede ayudar, pero qué corrompido que está el ser humano. Sin embargo, Dios no es así, Él habita en la santidad. Dice que Él habita en la altura y la santidad. Él no está sujeto a las pasiones de los seres humanos. Malaquías capítulo 3, versículo 6, en la Nueva Biblia Viva, me impacta esta traducción. Dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por esta razón ustedes no han sido completamente destruidos. En Babilonia no fueron destruidos, pero no por ellos, sino porque el Señor no cambia. Porque dice: mi misericordia dura para siempre, aunque ustedes sean tan volubles, tan cambiantes. Los judíos iban a estar muchos años en Babilonia, 70, pero había un camino de sanidad y consuelo si confiaban en Dios hasta el final. Yo no sé cuánto se ha prolongado este problema por el que estás atravesando, pero quiero decirte que hay camino de sanidad y consuelo si confías en Dios hasta el final. La segunda cosa que necesitamos para poder encontrar este camino de sanidad y consuelo y ponerle fin a estos periodos que se prolongan por tantos años o por tanto tiempo en nuestra vida, es tener un cambio de actitud hacia Dios. Notemos la parte B del versículo 15, que Dios dice, yo habito, dice, en la altura y la santidad, pero también dice, y con el quebrantado, dice, y humilde de espíritu. Todo cambio de actitud produce un cambio de dirección. Cuando cambias de actitud en tu vida, automáticamente estás dando un giro de 180 grados y cambiando tu dirección. De nada le sirve a una persona, no sé si alguna vez te pasó, de tomarte un colectivo equivocado. Y sabes que vas en la dirección equivocada. Cuando te das cuenta, ¿qué haces? Inmediatamente te bajas. Porque ¿de qué te sirve ir en la dirección equivocada? Si no cambias de actitud, nunca cambiarás tu dirección. Y en la vida nos sucede exactamente igual. Cuando te das cuenta que estás haciendo algo mal, no basta solamente con darte cuenta. Necesitamos tener un cambio de actitud, porque eso nos dará un cambio de dirección para poder llegar al lugar deseado. El mismo camino que nos aleja de Dios, ese mismo camino nos acerca al pecado. Ahora, el mismo camino que te acerca de Dios es exactamente el mismo camino que te aleja de Él, porque vas en una dirección hacia el pecado y vas en una dirección hacia Dios. Pero ese mismo camino, si te vuelves a Dios, te encuentras con Él. Es por eso que Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque cuando cambias tu dirección, automáticamente comienzas a acercarte hacia aquello a quien quieres ir o a donde quieres llegar, en este caso a Dios. El pueblo judío se había alejado de Dios y por eso se alejó, y Dios permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia a mano de sus enemigos. Pero en el mismo momento que ellos emprendieran este camino de sanidad y consuelo, ellos se iban a acercar a Dios. Ahora notemos qué necesitaban ellos,
Porque aquí habla del quebrantado y humilde, quebrantado de corazón y humilde de espíritu. Ahora, estos mismos que iban a ser quebrantados por la opresión de Babilonia, que estos mismos que se iban a humillar ante Dios, eran los mismos que en algún momento fueron rebeldes a Dios. El versículo 4 del capítulo 57 dice, ¿de quién os habéis burlado? Dice, ¿contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes y generación mentirosa? Eso eran ellos, hijos rebeldes, generación mentirosa. Sin embargo, este camino de sanidad y consuelo les abría una posibilidad de volverse a Dios si ellos se quebrantaban de corazón y se humillaban ante Dios y reconocían su pecado. Dice el versículo 10 que leímos recién que ellos habían tenido una multitud de caminos. Habían andado por una multitud de caminos de pecado. Eran muchísimos los pecados. Y muchas veces se cansaron y les dolían porque habían recibido las consecuencias de sus mismos errores. Pero encontraban nueva fuerza, nuevo vigor. Nadie transita por el camino de sanidad y consuelo si no tiene primero un cambio de actitud. Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia Dios. El cautiverio iba a durar muchos años, pero ellos tenían que saber que ese cautiverio no iba a durar para siempre, porque cuando ellos cambiaran su actitud hacia Dios, Dios iba a cambiar su actitud hacia ellos. ¿Habrá alguna actitud que tienes que cambiar hacia Dios? En el mismo momento que cambiamos nuestra actitud hacia Dios, Dios cambia nuestra actitud hacia nosotros, su actitud hacia nosotros. Dice la parte final del versículo C, ahí vamos a encontrar la tercera cosa que necesitamos para transitar este camino de sanidad y consuelo, para ponerle fin a esos periodos que se han prolongado de adversidad para nosotros. Y es paciencia en los procesos de Dios. La parte final del versículo 15 dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí está el propósito de este quebrantamiento. Aquí está el propósito de que ellos se volvieran a Dios y transitaran por este camino de sanidad y consuelo. La paciencia no es opcional en ningún proceso. En todos los procesos hay que tener paciencia. La época de la cosecha de la uva es esperada con ansias para el viñador, porque trabajó todo un año y esperó todo un año que llegara ese momento para poder encontrarse con la recompensa de tanto sacrificio. Sin embargo, no puede acelerar la cosecha. Y puede ver que las uvas están maduras, pero tiene que medir el grado de maduración. Porque si la uva no tiene el grado de maduración justo, ni antes ni después, el grado justo, si no tiene ese grado justo, el vino que luego se produzca será malo. Y acelerar el proceso de la maduración, lo único que logrará es echarlo a perder todo. Tener paciencia en los procesos de Dios es la clave para obtener los resultados óptimos. Ahora, para que los judíos pudieran llegar a transitar por este camino de sanidad y consuelo, iba a significar para ellos una espera de 70 años. No era un periodo de un día, ni 2 meses. 70 años. Ahora, la paciencia en este proceso sería clave para que Dios hiciera vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo cuesta esperar en los procesos de Dios? En segundo libro de Reyes, en el capítulo 25 y en el versículo 26, dice que muchos de los judíos, no soportando este proceso, decidieron no ir a Babilonia. Se rebelaron contra Dios porque la voluntad de Dios era que ellos fueran allí. Sin embargo, ellos buscaron evitar este tiempo y se fueron a Egipto, huyeron a Egipto. Y la historia nos dice que luego de estos 70 años hay registros de que los judíos que permanecieron en Babilonia durante este periodo, largo por cierto, pero que tuvo un final, dice la historia que ellos regresaron. Sin embargo, no hay registro de que aquellos que no soportaron el proceso y se fueron a Egipto, no hay registro de que ellos pudieran regresar. Quiero terminar con esto. Anualmente mueren unos 1.300 africanos,
tratando de huir de África, tratando de atravesar el Mediterráneo y llegar a Europa. Mueren en el camino unos 1.300 africanos. Todos sabemos que la situación en el continente africano es difícil. La situación económica es muy difícil allí. Sin embargo, un país llamado Botsuana cambió la historia y multiplicó al 100% sus riquezas en solo 50 años. Y mientras muchos no soportan la situación que se prolonga de hambre y de miseria y tratan de huir y finalmente pierden sus vidas o pierden más de lo que dejan, hay algunos que demuestran, como Botsuana, que nada es para siempre. Una persona reactiva es una persona que se deja dominar por las circunstancias. Y cuando las circunstancias se prolongan, pierde su perspectiva y comienza a pensar que eso nunca va a cambiar. Una persona proactiva es una persona que domina las circunstancias y que sabe que esa circunstancia puede cambiar. Dios quiere que seamos personas proactivas, que entendamos que nada es para siempre, que no nos dejemos dominar por las circunstancias, por lo cual debemos recordar que hay camino de sanidad y consuelo. Si confías constantemente en Dios, si cambias tu actitud hacia Él y si tienes paciencia en los procesos de Dios, entonces verás la buena voluntad de Dios cumplida en tu vida. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es probable que estés en un tiempo de dificultad y es probable que este tiempo se haya prolongado, pero Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, para darte el fin que esperas. Si te animas a confiar constantemente en Él, si te animas a cambiar de actitud, si tienes paciencia, Dios te llevará por ese camino de sanidad y consuelo. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre nos trae fortaleza, aliento. Señor, nos guía porque hay cosas que en nuestra vida tienen que cambiar. Pero hoy más que nunca nos muestras que nada es para siempre. Y yo sé que estoy hablándole en este momento a personas que están oyendo este mensaje y que están tal vez atravesando momentos de dificultad, de desesperanza, de desánimo, de angustia, que se ha prolongado por años. Señor Dios mío, esta palabra puede ser de fortaleza, Señor, y puede ser un desafío para que haya cosas que en la vida de ellos cambien. Yo envío esta palabra creyendo, Señor, que hará el milagro, que hará la obra para la cual es enviada. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que compartas esta palabra, porque no solo será de bendición para tu vida, sino de bendición para la vida de aquellos que la reciban, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Que el Señor te bendiga.